Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos. Buen sábado para todos. Saludo nuevamente a aquellos que se van acomodando, que se van acercando al televisor. Seguimos con un horario que es lindísimo, que es una previa, ¿por qué no?, a las salidas que puedan estar planeando. Siempre buscamos el tema a tratar en cada una de las emisiones y claro, uno dice, bueno, es sábado en la noche, podría no tratarse de política, pero lo cierto es que hay un movimiento intenso dentro de cada uno de los partidos políticos. Es año electoral y nos vamos a ocupar de esos movimientos y sobre todo de la distancia que hay para con el resto de la sociedad. Funcionan como carriles distintos, las necesidades y preocupaciones de los argentinos en general y de los políticos por otro lado. Edgardo Moreno está con nosotros, nos acompaña siempre en esta casa, así que bueno, agradecidos nosotros una vez más para empezar a desmenuzar qué es lo que venís viendo en términos de política nacional y, por qué no, también de provincial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cruz? Gracias por la invitación. Bueno, me afirmo mucho en lo que estabas diciendo, ¿no? Esa sensación de distanciamiento, por ahí podría decirse de enajenación. ¿Desinterés también? Desinterés, sí, de la sociedad respecto a la política y de la política respecto a la sociedad, que es más grave, ¿no? Porque hay como una aceleración preelectoral demasiado anticipada de las principales fuerzas políticas, que va a un ritmo tan acelerado, pese a ser prácticamente los últimos días de del verano, va demasiado acelerado en relación a lo que son los problemas reales. O sea, los problemas reales van por un andarivel, fundamentalmente el desorden económico, la aceleración inflacionaria, el gravísimo problema de endeudamiento externo e interno que tiene el país, el ritmo que toma esto en la puja entre los salarios y los precios, el inicio de las paritarias, y por el otro lado, todo esto que vemos en la escena política, que es una aceleración de internas también desbocadas, también descontroladas respecto a lo que es la realidad y lo que es la experiencia social en general. Empecemos por una descripción. Dale. Veamos la del oficialismo. Imaginó en algún momento armar una mesa político-electoral donde se iban a juntar todos, el frente de todos, más o menos juntar las cabezas, ordenar un poquitito su dinámica interna para iniciar el año político, antes de que comience como un jalón, como un hito, el año legislativo, el 1 de marzo, con el discurso del presidente de la Asamblea Legislativa. Y fíjate cómo evolucionó eso. Una reunión que se hizo donde el kirchnerismo fue a plantear como eje central la proscripción de Cristina, una proscripción ficticia que no existe, y que como reacción del grupo del presidente, ahora hablan de que el cristinismo quiere proscribirlo al presidente, quiere vetarlo para su participación en unas eventuales internas, en unas PASO. Es decir, hay una aceleración muy fuerte de la interna. Lo que iba a ser una mesa de unidad terminó siendo la exposición de todas esas fisuras, de discursos que son imaginarios, ¿no? Tanto el de la proscripción de Cristina como el de la candidatura de Alberto son todavía acelerados e imaginarios, y que terminaron concluyendo en una fisura real, por ejemplo, en el Senado de la Nación, donde el Frente de Todos pierde la condición de primera minoría, porque se abre un grupo de senadores ya formalmente. Esto tiene algunas consecuencias, ¿Y a qué se debe esta fragmentación o esta ruptura de estos 5 legisladores? Y bueno, a los posicionamientos a los cuales va forzando esta interna entre el kirchnerismo y el resto del esquema tradicional del peronismo, incluido el presidente. Hay senadores que responden obviamente a los lineamientos de sus provincias, que se sienten que no forman parte de ese juego. Concretamente el caso de Córdoba es uno, el caso de Entre Ríos es otro. Que sienten que, digamos, hay un distanciamiento muy fuerte entre esa dinámica política que le impone el cristinismo y el albertismo al peronismo en general y lo que está pasando en los distritos que son gobernados por el justicialismo, ¿no? Pero eso tiene además una consecuencia inmediata, como por ejemplo esta otra cosa ficticia, el juicio político a la Corte. ¿Qué sentido tiene avanzar con eso cuando si ya no tenían los números para aprobarlo,
Ahora mucho menos porque no hay consistencia en el Senado de la Nación para ejecutar ese juicio político. Es otra cosa, una construcción imaginaria, una construcción ficticia que distrae de la agenda concreta y urgente que la sociedad demanda. Y te pongo un ejemplo muy concreto. Mientras el oficialismo está entretenido con esto del juicio ficticio a la Corte Suprema de Justicia, no se designan jueces. Y eso tiene efectos muy palmarios, muy concretos para la gente. Por ejemplo, que en casi todos los distritos del país se están trabajando jueces con subrogancia, porque no funciona normalmente la Corte Suprema, no funciona normalmente el Consejo de la Magistratura, y tenés problemas como el de Rosario. El tema del narcotráfico es un tema que es de jurisdicción federal y está permanentemente funcionando con jueces subrogantes. Esa es la consecuencia del enajenamiento de la política respecto de los problemas sociales. Ahora, saltás del oficialismo y te vas a la oposición y ves que hay también, está como tomada por la misma lógica, ¿no? En el mismo día de la semana, el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, lanza su campaña presidencial. En el mismo momento, su competidora interna, Patricia Bullrich, hizo un pronunciamiento durísimo para diferenciarse de Rodríguez Larreta, diciéndole concretamente que hay cosas con las cuales no se puede dialogar, con las cuales no se puede ser blando. Claro, acusándolo de tibio. Exactamente. Sí, sí. Y el mismo día lanza también un posicionamiento María Eugenia Vidal con Macri al lado. Y cuando vos salís un poquitito, digamos, de esa dinámica de los candidatos presidenciales y ves cómo está armando o tratando de armar la oposición su oferta electoral en las provincias, ves también situaciones caóticas. Ahora, el caso de Mendoza es una, el caso de Córdoba es otra. Si estos partidos tienen ya problemas estructurales para poder definirse, ¿cómo llegan a diciembre y cómo se hacen creíbles ante la sociedad? A ver, yo creo que esa es la gran incógnita que tiene la sociedad argentina hoy, porque es la sensación de que la realidad cada vez se complica más, que va, digamos, en un camino de degradación, de decadencia, y la política no solo que va muy atrás, sino que en cierto sentido está absolutamente distraída en otro planteo, digamos. La verdad, la principal preocupación debería ser cómo se ordena hoy la situación económica y el alto impacto social que eso tiene, para que no toda la transición hacia un futuro gobierno, no importa de cuál signo político fuese, signifique de vuelta a trastabillar con ajustes muy duros, con decisiones macroeconómicas y políticas de alto impacto social. Acá hay que definir con tiempo y prepararse con tiempo para saber quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores de un momento de ajuste que es inevitable, que si no lo hace un gobierno, insisto, cualquiera sea su signo político, lo va a terminar haciendo el mercado por las malas, ¿no? El oficialismo, quiero decir, le está dando cierta ventaja a la oposición por esta interna de la cual estamos hablando. Y yo creo que el oficialismo ha perdido el rumbo hace mucho tiempo, que se enrevesó durante la pandemia y después de la pandemia en una serie de pruritos ideológicos, demorando la instrumentación de medidas que eran absolutamente necesarias. Después cayó en la cuenta de que no podía evitarlo, cerró el acuerdo con el fondo, que fue la única hoja de ruta que más o menos tuvo a mano como para ejecutar en el orden económico, pero siempre con un bombardeo interno, siempre con un nivel de deliberación interna que hace imposible que un gobierno tenga uniformidad para actuar. Y esto, a medida que generó efectos políticos, como la derrota de medio término, las legislativas del 2021, ha generado que esa degradación siga increyendo. Estamos hablando de cosas que no existen, de la proscripción de Cristina, por ejemplo, una cosa que no existe, de la proscripción de Alberto, otra cosa que no existe. Hasta le sale al cruce una misma Estela de Carlotto pidiendo no mezclar las marchas, ¿no? Porque en algún momento se les ocurrió, digamos que... pero digo, ya gente aliada sale a decirte, sí, pero paren pongan un poquitito de sensatez, exacto, digamos, seamos sensatos. ¿no? ¿Sí? Un poquitito de sensatez. Claro. O sea, el 24 de marzo, que es para toda la sociedad el momento de recordación de un hecho trágico de la historia, como fue el comienzo de la dictadura del 76, convertirlo en un acto reivindicatorio de una eventual candidatura de Cristina, de una proscripción que no está, es una cosa que incluso para sectores muy afines al kirchnerismo, como el caso de Carlotto, ya
excesivamente grueso, ¿no? Ahora digo, ¿cómo impacta en la sociedad? ¿Nos toman por sonsos? ¿Nos toman por bobos en general? Yo creo que hay momentos donde la política parece que hubiese perdido los sensores, ¿no? Como que se ha autonomizado y ha perdido los sensores, ha perdido contacto con los datos de la realidad. Te pongo un ejemplo muy llano, muy concreto. Ni siquiera durante el Mundial, donde era clara y nítida cuál era el sentimiento generalizado, ni siquiera en ese momento la política terminó de sintonizar del todo con lo que estaba pasando. Y mira que era nítido eso, ¿no? Sí, sí, y aprovechable. Ahora te cambio la pregunta. ¿La oposición también le está dando ventaja al oficialismo sí. ante no poder ponerse de acuerdo? Sí, yo creo que interna? la oposición se compró para sí misma un concepto que le puede ser muy perjudicial. Y es que la única forma de resolver las diferencias es yendo a unas PASO. ¿Quién dijo que esa es la única forma de resolver diferencias? Hay otra forma de resolver diferencias, dialogando, por ejemplo, internamente. Lo que pasa es que ahí no hay generosidad, me parece, ¿no? Bueno, todos quieren tener ese lugar. Bueno, pero en ese caso, eso tiene un daño colateral. El daño colateral es la imagen que le está dando a la sociedad. Si no sos capaz de ponerte de acuerdo con los propios, dándote cuenta de la magnitud de la crisis que vos mismo vas a tener que enfrentar eventualmente si se gana en la elección, y todo lo tirás para adelante para el momento de las primarias, y después vas a esperar un milagro para que los que queden heridos de esas primarias se encolumnen en un solo proyecto. Yo creo que eso sí claramente es una ventaja enorme que da la oposición respecto del manejo del oficialismo. Bueno, y esa es una lectura que estamos haciendo en toda la Argentina, y otra vez vuelvo a no nos tomen por sonsos, no nos tomen por bobos, porque estamos haciendo esa lectura de la cual estabas hablando. Y después esto permite también las apariciones como Milei y otros nombres que andan dando vueltas por ahí. Sí, son apariciones antisistémicas, ¿no? Aquella que dicen está absolutamente todo mal, y la propuesta es romper con todo, que también son, como todas las opciones antisistémicas, también son ilusorias, ¿no? De allí que cuando vos raspeas un poquito cuál es la propuesta de Milei, te das cuenta que son medidas inviables, ¿no? O sea, de las cuales tira una punta y después tiene que retroceder. Eliminemos el Banco Central, dolaricemos sin dólares. Sí, después no hay argumento que sostenga, digamos. Dolaricemos sin dólares, por ejemplo. Claro. Algo que la gente dice, sí, está muy bien, dolaricemos la economía. ¿Con qué dólares? Claro. ¿Con qué dólares ¿Cómo? va a dolarizar la economía, digamos? Después ahí, bueno, hay toda una argumentación supuestamente técnica con la cual se le embarulla un poco la cabeza a la gente, pero cuando vos raspás un poquito te ves que eso técnicamente es insustancial. Hubo otras cosas peores de las cuales Milei dijo y después se tuvo que volver, ¿no? Como esto de la venta de los chicos, la venta de órganos, cosas que son aberrantes, que se dio cuenta cuando pagó el costo de haberlas dicho sin pensar. Pero bueno, las apariciones antisistémicas son emergentes de lo que el sistema permite. Es decir, cuando el sistema se degrada a sí mismo, es como que deja un margen para que aparezcan estas cosas. Por izquierda también, o sea, no solamente por derecha, como en el caso de Milei. Vos tenés mucha posibilidad también de hablar con mucha gente, y a mí me pasa particularmente que me dicen, no tengo ganas de votar, la verdad, me siento como bastante apático en relación a lo que está sucediendo. ¿Tenés la misma sensación o llegado el momento, bueno, habrá que acomodarse y ya ir en busca de lo mejor? Hay una tendencia de caída en la participación en las elecciones que se viene mostrando de manera consistente en las últimas elecciones. Este año cumplimos 40 años de democracia y las últimas elecciones vienen mostrando una caída en el índice de participación de la sociedad. Y eso es malo, porque cualquier gobierno que asuma necesita tener el respaldo del voto para tomar medidas. Y si las medidas que tiene que tomar son duras, con más razón necesita el respaldo del voto. Porque si no la sociedad dice, no, yo esto no lo voté, a mí no me pides que haga ningún ajuste, ningún sacrificio, ningún esfuerzo. Entonces, la política tiene que tener cuidado, tiene que cuidar el sistema, tiene que cuidarlo al sistema. Y la sociedad también lo tiene que cuidar, ¿no? Gracias, una vez más. Gracias por la invitación. Gracias. Hacemos una pausa y en un ratito vamos a hablar de los famosos piquetes que tanto molestan a los vecinos y también a los comerciantes en la ciudad de Córdoba. ¿Se le podrá poner coto finalmente? Sí, no, ya lo charlamos.